hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios por este privilegio que Él nos da de escuchar su palabra y de estar reunidos sabiendo que la suma de la palabra de Dios es verdad. Jesucristo es la verdad. A través de Dios, de Jesús, vamos a ver la realidad. No como si usáramos anteojos, no como si estuviéramos en la oscuridad, sino en Jesús vamos a ver las cosas como son, como Dios las ha diseñado, como Dios las ha creado, de acuerdo al plan maestro, al diseño original, de acuerdo como Dios lo ha hecho. Y eso es lo que nos hace falta. O cuando nosotros vivíamos sin Dios, veíamos las cosas muy distintas a nuestra manera. Pero gracias a Dios, a través de su palabra y por medio de Jesús, que Jesús es Dios y es muy misericordioso, muy paciente, muy amoroso para con nosotros, ha tenido a bien que usted y yo estemos aquí presentes y en muchos de nosotros ha hecho una obra para empezar a caminar así como el canto lo decía, aquella obra que empezaste en mí la continuará. Entonces, hermanos, tenemos 10,000 razones, como lo decía el hermano Josué que presidía, para alabar a Dios. Tenemos muchas razones, agradecer también. Si no tuviéramos que agradecer y que realmente por ahí pudiéramos empezar, también es parte de nuestra ceguera. Podemos agradecer por muchas cosas y pudiéramos enlistar cantidad de cosas que Dios nos ha dado, que algunas veces las tenemos por comunes o porque de por sí tienen que venir. Sin embargo, podemos agradecer por mucho. Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Corintios 5. Me tocó predicar al respecto del ministerio de la reconciliación. Y quiero hablar al respecto de esto. También entendiendo, mientras lo buscamos, 2 Corintios 5, vamos a leerlo desde el verso 18 al 21, que Dios es un Dios vivo. Envió a Jesús, es el Hijo de Dios, esencia, la persona de Dios aquí en la tierra, para enseñarnos a caminar. Él no estableció una religión, no estableció algunos lineamientos religiosos para que nosotros pudiéramos de cierta manera vivir una vida moralista. No, Jesús vino por una razón. Jesús vino a traernos las buenas nuevas de salvación, y a través de esas buenas nuevas de salvación quiere que tengamos comunión con Dios. Jesús mismo le dijo a Nicodemo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un maestro de la ley. El apóstol Pablo en la carta de Timoteo, en la primera carta de Timoteo, lo dice de la siguiente manera. Dice: pero esto lo hice en ignorancia, en incredulidad. Igual manera, el apóstol Pablo era un erudito de las Escrituras y dice que él tenía ignorancia e incredulidad. Imagínese usted, un maestro ignorante que no conocía a Jesús. Y también nosotros podemos caer en eso, tener conocimiento de cierta manera de alguna religión, de algunos dogmas, de la Escritura, de la Biblia, sin embargo no conocer a Dios. El carácter de Dios que afecta nuestras vidas, que nos cambia en persona, que nos lleva a esa transformación, que nos da una forma de vivir, una forma de ver las cosas, no ha tomado parte en nuestro corazón. Y por eso el Señor Jesús le decía a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y esa comunión es con Jesús. No es algo místico, no es algo religioso, sino es una realidad donde Jesús se manifiesta a nosotros y nos ministra para una vida nueva. Vamos a leerlo en 2 Corintios 5, 18, dice de la siguiente manera: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y vamos a notar en estos pasajes que se repite mucho la palabra reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Así que
Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice el 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Reconciliación. Vamos a orar para que usted y yo también podamos entender más de la voluntad de Dios. Yo tenga la capacidad para decir lo que debo decir, así como el apóstol Pablo decía, oren para que yo hable como debo de hablar. Y también para que la palabra caiga en corazones, no es mi palabra, es la palabra de Dios, caiga en corazones fértiles y esa palabra produzca fruto al 100%. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta hermosa y fresca mañana, Señor, irrigando tú la tierra, Señor, y trayendo bendición. De esta manera te pedimos que a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo y de tu persona, que tú estás aquí también entre nosotros, ministres a cada persona, corazón, niño, mente, de tal manera que te seamos agradables a ti, Padre eterno. Dame la capacidad para exponer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, vemos esta parte de la reconciliación. Y en esta, cuando nosotros escuchamos reconciliación, entendemos claramente que hay un problema, ¿verdad? Dos personas se reconcilian porque viven en paz o porque no viven en paz. Porque tienen problemas claramente. Hay otra parte de la Escritura, dice que igual en 2 de Timoteo, dice que dio a su Hijo en rescate. Cuando dice en rescate, está dando a entender claramente que a alguien que se le paga para obtener su rescate es porque el otro está aprisionado o está perdido. Y en esta palabra de reconciliación está implícito algo, hermanos. Reconciliación es que hay un problema grande. Para reconciliar a alguien es que hay un problema. Y no es un problema minúsculo de los niños que por ahí se arregla pasando el tiempo. La Biblia habla claramente que el hombre tiene un problema con Dios. Es la causa por la cual Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén. Es por la causa, si nosotros vemos la Escritura, y a través de la Escritura nosotros conocemos el carácter de Dios, que es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Es un Dios sumamente amoroso, es un Dios sumamente compasivo, es un Dios sumamente perdonador, pero también debemos de entender que es un Dios sumamente justo. Y en esa paciencia, en ese perdón y compasión que tiene para con nosotros, lo podemos checar o ver en nuestras vidas, como nosotros cometiendo errores, como nosotros cometiendo pecados, como nosotros volviendo a caer en algunas veces, o es más, negando escuchar la palabra de Dios o rechazando la verdad de Dios o no queriendo vivir en el camino de Dios, que Dios nos habla, que Dios establece por amor y para bien de nuestras vidas. A pesar de eso, Dios sigue extendiendo su mano para que nosotros tengamos esa bendición, hermanos. Y también por otro lado debemos de entender, hermanos, que Dios es un Dios justo, que Dios castiga, y lo podemos ver en la Escritura en varios episodios, en el huerto del Edén, sacando a Adán y Eva, en el diluvio lo podemos ver en la rebelión de Datán y Abirán, cómo se los tragó la tierra. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento con Ananías y Zafira, lo podemos ver en varios episodios de la Escritura, de tal manera que nos dan a entender el carácter perfecto de Dios, solamente hablando apenas de dos aspectos de su carácter moral. Entonces, hermanos, entendemos que hay un conflicto entre Dios y nosotros, así lo dice la Escritura, lo entendemos por esta parte de la reconciliación. Y en este proceso de reconciliación que ha sido dado a la iglesia, así lo dice esta parte de la Escritura, para que nosotros tengamos ese ministerio de reconciliar a las demás personas, y es entendible, nosotros lo podemos representar cuando Jesús estaba aquí en la tierra.
Y dice que Él vio a las personas como ovejas que no tienen pastor. Esto nos deja ver la misericordia y la compasión de Dios al ver las personas que caminaban sin un rumbo, al ver las personas enfermas. Y sabemos que no solamente la enfermedad produce, o en muchas personas, o en varias, o no sé si en todas, compasión por los demás, sino también hay otra enfermedad que produce más compasión, el pecado. Cuando nosotros vemos a una persona que no puede caminar, nos produce compasión. Cuando nosotros vemos a una persona que tal vez está batallando mucho con sus recursos, nos produce compasión. Cuando nosotros podemos ver a una señorita que no sabe el rumbo de su vida y que está teniendo muchos problemas al respecto de sí misma, con alguna relación que está queriendo tener con alguna persona, nos produce compasión. Y el Señor Jesús, de esa manera, tuvo compasión de nosotros al ver las personas, no solamente los ciegos, sino los ciegos espirituales, los que no pueden ver la realidad. No solamente los cojos, sino también los cojos espirituales, los que no pueden caminar. No solamente los desvalidos, sino también aquellas personas que por causa del pecado no tienen un rumbo, un destino y viven una vida miserable, vamos a decirlo así. Entonces, ¿cuál es el conflicto que nosotros tenemos para con Dios? El conflicto que nosotros tenemos para con Dios es por la causa del pecado. Lo quiero leerlo, vayamos a Isaías 59:2. Y dice de la siguiente manera: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiero que vayamos más adelantito en el Salmo 5 también, y en esta parte de la Escritura notemos de la misma manera el carácter de Dios con respecto al pecado, el pecado claro de nosotros, porque Dios es un Dios puro, un Dios santo, no tolera el pecado, no es tentado al pecado, ni siquiera tiene una idea de pecado Él. Dios es un Dios puro. Vamos a leer en Salmo 5:4. Dice de la siguiente manera: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y bueno, aquí estamos notando, hermanos y amigos, el carácter de Dios con respecto al pecado. Y en esa condición que nosotros tenemos, o que las personas tienen, la causa por la que Jesús vino al mundo para morir por nuestros pecados es precisamente esa. ¿Por qué? Porque Jesús, en el conflicto que nosotros teníamos o que tenemos con Dios, Dios nos hace ver el estado en el que nosotros estamos y el problema que nosotros tenemos al vivir nosotros en esa vida de pecado. Lo vamos a leer en Romanos 3:10, un poquito en el Nuevo Testamento.
Dice de la siguiente manera, Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, esta es la condición del hombre, naturalmente. Esta es la condición de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros tenemos antes de venir al Señor Jesús. Esta es la condición del ser humano. La Escritura dice, a una se hicieron inútiles, y algunas veces nos cuesta entender, hablando humanamente, de que nosotros como hombres lleguemos o nos identifiquemos con esta parte que dice Romanos 3:10. ¿Por qué? Porque pensamos que el hombre tiene buenas intenciones, porque pensamos que el hombre hace bien todavía, y tal vez nos atrevamos a justificar por las buenas acciones que en algunas veces hacemos, para que podamos decir, es que el hombre no es tan malo. Y la Escritura dice, a una se hicieron inútiles. Algo inútil es algo que no sirve, algo que se corrompe. Por ejemplo, un diente picado. Por ejemplo, una silla rota que no tiene patas, ya no sirve para el propósito por el cual fue creado. Por ejemplo, una lámpara que tenemos aquí que está fundida, lo único que podemos hacer es quitarla y tirarla a la basura. Por ejemplo, este micrófono que yo tengo, que fue diseñado para transmitir el sonido, si ya no sirve, lo único que resta es que quitarlo y desecharlo de esta manera. Bueno, la Escritura dice que así es el hombre. Así es el hombre, así es el hombre y la mujer, el género, el hombre, que se ha corrompido de esa manera, de tal forma que se ha hecho inútil. En otras palabras, para el propósito que Dios lo diseñó, no llegó a cumplirlo o se desvió totalmente. Por ejemplo, lo podemos ver, algunos casos se ve en algunas esferas del gobierno que se establecen presidentes. La Escritura dice que todas las autoridades que nosotros tenemos están establecidas por Dios. Así lo dice la Escritura. Yo algunas veces pensaba en esto, Señor, ¿es cierto que tú has puesto todas las autoridades? ¿Es cierto que tú pusiste a este presidente? Tú pusiste al presidente de 1900 tanto, tú pusiste al otro presidente, no sé qué, tú pusiste al presidente anterior. O sea, es cierto, Señor, pero mira cómo nos han gobernado. Hasta que un día vino la luz a mi mente y me dijo, yo los puse y yo les voy a pedir cuentas del cargo por los cuales yo los puse ahí. Que yo no amparo sus obras, que yo no justifico sus obras de la misma manera que a ti te he puesto como padre. Y de esa misma manera, si tú te corrompes, si tú te desvías y si no sabes ser buen padre, esa autoridad te ha sido conferida a ti. De las cosas que tú hagas y de las cosas que hace el presidente, de los gobernadores, los robos, las tranzas, los fraudes, los homicidios y todas estas cosas, eso yo no lo mandé a hacer. Ellos darán cuentas de sí mismos por el cargo que les fue conferido aquí en la tierra. Y esa es una realidad. Entonces, por eso podemos ver policías que extorsionan. ¿Se ha corrompido? Policías que extorsionan. O policías que roban. Es algo que se ha corrompido también. O podemos ver licenciados que hacen fraude, que están puestos ¿para qué? Para hacer cosas rectas, para hacer cosas legales. Por ejemplo, un químico que hace tiempo platicaba, dice, me estaban induciendo a hacer armas nocivas, venenosas,
Y dijo, y él contestó, es que esto va en contra del diseño por lo cual yo estudié. Yo estudié para hacer el bien, yo estudié para la vida. ¿Y cómo es que ahorita yo estoy procediendo para la muerte? O sea, ¿cómo es que yo voy a poner mis estudios, mi labor para hacer algo que va en contra de la vida? Y así, de esta manera, hermanos y amigos, el hombre se ha corrompido. Sin embargo, tal vez nos atrevamos a ver a las personas que han robado más, tal vez nos atrevamos a ver a las personas que han hecho más fraude, tal vez nos atrevamos a ver a las personas que se escandalizan más allá afuera y tal vez estemos viendo a las personas que salen en las noticias. Sin embargo, no nos atrevemos a ver los hechos y las cosas que nosotros hacemos como hombres delante de Dios, y eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos, de tal manera que conozcamos que estamos en un conflicto abierto delante de Dios, que estamos en un problema, que el problema no es la condición económica, que el problema no es la ignorancia, que sí es parte, pero que el problema no es tal vez la falta de recursos, que el problema del hombre, de usted y yo, es el asunto tendencioso del corazón continuamente hacer el mal. ¿Y cómo lo podemos checar? Bien fácil. Desde niños, ¿cuántas veces hicimos berrinche desde que nos acordamos con nuestras mamás o con nuestro papá? ¿Cuántas veces? Una vez, así, compartiendo la palabra a unas personas, alguien contestó y dice, no una, muchas. Así dijo una señora, sincera. ¿Cuántas veces desobedecimos al mandato de nuestra mamá o de nuestro papá, que nos hablaba claramente las instrucciones y no le hicimos caso? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿O podemos cambiar el asunto? ¿Cuántas veces de una manera de nosotros, de una manera obediente, sensata y prudente, nos mandaron a hacer algo, por ejemplo, barrer el patio, a lavar el carro, y con un gusto y con una entrega fuimos por el agua sin refunfuñar, sin decir nada, y terminamos la labor y estuvimos tan agradecidos? O por otro lado, ¿cuántas veces también como hijos agradecimos a nuestros papás por las cosas que ellos hicieron por nosotros? ¿Sí me voy explicando? ¿Alguno de nosotros, hermano, no alguna vez como que cuando tuvimos algún problema con nuestro papá, pero no fue un problema tal vez leve, a lo mejor causó en nosotros que muina, enojo, insatisfacción, y tal vez le dijimos, ¿y por qué a él no? ¿Y por qué a mí sí me mandas a hacer esto? ¿Y por qué a mí sí me dices que haga esto? Y a fulano de tal, él nada más está ahí. ¿O cuántas veces en nuestro corazón por una corrección que nos dieron? Hermanos, ¿a cuántos los corrigieron sus papás? Corrigieron con vara. Hermanos, levante la mano. ¿Y qué dijo usted cuando lo corrigieron con vara? Así, cuando le estaban aplicando la ley. ¿Qué dijo usted? Sí, es lo que merezco. ¿O qué había en su corazón en un momento, en un inicio? Puede decirme, hermano. ¿Mande? Enojo. Había enojo. Eres injusto, papá. Me estás haciendo esto. Me estás golpeando. Mira, tú no me amas, porque si me amaras, dejaras que yo hiciera las cosas como yo quiero. ¿Qué más producía en nosotros, hermanos? ¿Mande? ¿Perdón? Tú no me comprendes. Ese es el corazón del hombre.
tú no me comprendes, tú no me entiendes. Y es lo que estoy haciendo ver, hermanos, que el hombre no es una perita en dulce, que el hombre no es como humanistamente se puede ver, es que todavía tenemos algo de bueno en nosotros. ¿Cuántas veces pasó el pensamiento y ya casi a punto de hacerlo, de irnos de la casa? De decir, mi papá no me entiende, como dice la hermana, no me comprende, y para que vea quién soy yo y para que le duela en su corazón, me voy. ¿Parece esto algo extraño que lo hagamos o es algo regular que se hace? ¿Sí? Así pasó en nosotros. Casi me voy. ¿Cuántos hermanos nosotros muchas veces actuamos en venganza de otro? En venganza. O sea, en venganza de que, bueno, cualquier situación, no me dio copia en la clase, en el examen. Bueno, ahí se la ve, va a ver. ¿Cuántas veces hicimos esto, hermanos? A ver, sinceramente, ¿quién ha hecho eso? Que ha habido una venganza entre nosotros. Se burló de mí en público, yo me voy a burlar de él. Hermanos, ¿cuántas veces nos burlamos de las demás personas por su aspecto físico, por su condición, porque tenía una nariz grande la otra persona, porque la otra persona no se podía defender, porque estaba muy delgadito, porque estaba muy obeso, porque estaba muy chaparrito? Y no solamente tal vez entre bromillas, sino a veces hasta ya descaradamente nos burlábamos de las demás personas. Hermanos, ¿lo hemos hecho? ¿Lo hicimos? ¿Sí o no? ¿Nadie se burló de sus amigos en la secundaria? A ver, levante la mano el que no lo hizo. Lo hicimos, hermanos, lo hicimos. Ese es el corazón del hombre. Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos sometimos a las autoridades cuando el agente de tránsito nos detuvo? Y tenía razón porque veníamos a exceso de velocidad, y cuando nos hizo la señal de que nos detuviéramos, cortésmente dijimos, buenas tardes, señor oficial, y nos pidió el oficial la licencia, nosotros se la mostramos inmediatamente y nosotros aceptamos, sí, es cierto, sí rebasé los 80 kilómetros por hora que están marcados, aplique usted la infracción, totalmente. A ver, ¿cuántas veces así? O sea, que sea algo que el agente de tránsito realmente lo midió bien, o sea, que realmente era verdad, que no era porque también ustedes sabemos que a veces se da lugar a otras cosas. ¿Cuántas veces, hermanos? Cuando ya me hizo la parada el agente de tránsito, ya dije, y es más, ni me quería parar y quería adelantarme más, y nada más tal vez le abrí un poquito el vidrio y me pidió la licencia y no se la quería dar. Y después empecé a discutir y a decirle, ¿y ustedes también por qué no pintan las calles? Y empecé a decirle sus errores, lo que no han, sus desaciertos y todo eso. Y enojado y molesto, tal vez le arrebaté la papeleta de infracción y la guardé y dije, este mundo es un mundo injusto. ¿Qué es lo que hay allí, hermanos, en el corazón? Ese es el problema que tenemos, hermanos. Ese es el problema. Ha habido venganza también, pensamientos de venganza, de odio, de rencor. Algunas personas han llegado a decir, a este hombre yo no lo perdono. Aunque me muera, yo nunca lo perdono. Y así ha sido. Se han enfermado
de envidia, de odio, de egoísmo, y han ido así hasta la tumba. ¿Cuántas señoritas no pusieron en su Facebook tal vez una pose así, sensual? Otras pasaron más aún, fotografiándose. ¿Cuántos hombres ya no llevan el segundo, tercer matrimonio, engañando? ¿Cómo fue aquella situación? ¿A través de qué fue? ¿Cómo conseguiste a tu esposa? ¿A través de un engaño? ¿De mentiras? Ese es el corazón del hombre. Quisiera ir avanzando más. Son 3 partes, es el conflicto que nosotros tenemos, pero hermanos, yo estoy comentando esto para que entendamos, si Dios quiere así, hermanos, que la maldad está en el corazón del hombre. Dice la Escritura en Génesis, y que era de continuo hacia el mal. De continuo hacia el mal. Una vez estábamos haciendo nuestro servicio militar y llegó uno de los que, pues de los que dicen qué es lo que se va a hacer, soldado, no sé qué sería. Llegó y dijeron, ahí está una chocita ahí que se estaba cayendo, y dijo el que coordinaba, derriben esa casita ahí. Corrieron los muchachos inmediatamente, la tiraron. No quedó ni rastro de la casita. Y uno de ellos después dijo, ¿y ahora que nos digan que la levantemos? Esto refleja la intención de nosotros del corazón para destruir, y no tanto para crear, para hacer mejor la vida, para promover que eso bueno de Dios, o lo bueno, mejor dicho, sea establecido. ¿Cuántas veces no recibimos el consejo de nuestros padres? ¿O cuántas veces robamos? ¿Alguna vez alguno de nosotros ha robado? Algunas personas todavía tienen la costumbre de robar y roban constantemente, tal vez dinero, tal vez productos, tal vez otra cosa. Algunas veces como estudiantes, en la honra a nuestros padres, ¿les llevamos buenas calificaciones? O en muchas veces lo más importante que teníamos en la escuela era disfrutar allá, en el receso, o otros, como bien decimos aquí en México, ¿no? Nos fuimos de pinta y nos salimos, etcétera. Estudiar no estaba en nuestros planes. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos razonablemente a las demás personas? Razonablemente. O sea que yo tengo un conflicto con alguien, a lo mejor con el hermano Amador, y razonablemente yo me siento con él, dice la Escritura. Dice, no participarás con tu prójimo de su pecado, sino que razonarás con él. Y en esa plática razonada que Dios quiere que yo tenga, me siento, yo expongo mi forma de ver al hermano, y él quietamente, calladamente, mejor dicho, quietamente y mansamente, me expone sus razones. Él piensa, yo pienso, y llegamos a un punto de decir, bueno, a ver, en un diálogo, y a través de ese diálogo llegamos a una solución. ¿O qué es lo más común que nosotros hacemos? Y más cuando no estamos en el temor de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos, hermanos? Nos enojamos y llegamos a una discusión. ¿Qué es lo que pasa en los matrimonios? Algo que no me parece a mí. Ya no voy y se lo pregunto, oye, ¿por qué hiciste así, esposa?
¿Por qué hiciste así, Carito? Sino más bien, a lo mejor a través del enojo llego y establezco las cosas autoritariamente. Así. ¿Qué estás haciendo tanto tiempo ya? ¿Que no puedes? No haces nada. Yo voy al trabajo, yo traigo dinero. ¿Y tú? Toda la mañana ahí estás. Y en ese problema y en muchos problemas nos enfrascamos en una discusión. ¿Eso es pecado o no es pecado, hermanos? Sí es pecado, hermano. ¿Cuántas personas por un asunto minúsculo en el matrimonio están al borde del divorcio ahorita? Por muchas razones y muy minúsculas. Por eso el Señor Jesús dice: por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza. ¿Por la dureza? ¿Por qué? Porque en un momento dado no me parece, y lo hemos escuchado, hay de casos a casos. No es que mi esposa no puede tener hijos, y bueno, me están echando la culpa a mí, o que mi esposa ya se está envejeciendo, etcétera, cualquier otra cosa, y esa es causa de un pleito. O tal vez el trabajo sea el amante, o sea, como dijera un escritor, o sea, te das cuenta que hay otra amante, pero no es otra mujer, es el trabajo. Y de esa manera estamos en constantes pleitos, discusiones, o con nuestros hijos. Tal vez cuántas veces nos hemos sentado a dialogar con ellos de por qué son como son, o de por qué hacen lo que hacen. ¿Seguimos? ¿Cuántas veces hemos hecho tratos injustos? Y bueno, y pudiéramos hablar cuántas veces manipulamos a la gente, cuántas veces a través de nuestro autoritarismo manipulamos a la gente para que se hiciera como nosotros, etcétera, y muchas cosas más. Dice la Escritura, para no ser tardada esta sesión, vamos a ir a Gálatas 5:21, dice de la siguiente manera. Leemos desde el verso 21 en Gálatas, dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una persona que practica esto no puede entrar en el reino de Dios. Es establecido y es claro, porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios puro, Dios es un Dios santo. Y Él no se confabula con el pecado. Él no va a abrazar el pecado y dice: bueno, esto para que, como si eso fuera parte de su naturaleza. Dice 1 Corintios 6 de la siguiente manera en el verso 8. Lo vamos a leer, dice: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y precisamente, ¿cuántas personas hay de que dice, y esto a los hermanos? El verso 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Un tipo de persona así no puede heredar el reino de Dios. Ese es un problema, ese es el conflicto que existe, que nosotros tenemos, la condición de constantemente hacer el pecado y decantarnos hacia el pecado y vivir en pecado y hacer el pecado. Sin embargo, hay un mediador. En 2 Timoteo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, y cuando escuchamos de un mediador, inmediatamente ¿en dónde se necesita un mediador?
¿En dónde? Se necesita un mediador cuando dos partes tienen un problema, un conflicto. Y otra vez la Escritura nos está haciendo referencia a ese conflicto. Y para resolver ese conflicto, vamos a leer en Romanos 3:20, ya estamos en el segundo punto, un mediador, necesitamos un mediador. Jesús es el mediador y dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, ¿cuál es la justicia de Dios? Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, ¿qué puedo hacer yo para arreglar mi problema? Yo por mí mismo no puedo hacer nada. Una peregrinación no es suficiente. Una fiesta, un templo, voy a dedicar un terreno para que Dios, para que yo pueda mediar este asunto entre el problema que yo tengo de Dios y yo. No puedo. Los judíos creían que cuanto más estrictamente observaban las disposiciones de la ley, los rituales y las ceremonias, más cerca de Dios estaban. Eso no puede ser. Entonces tiene que intervenir alguien, un mediador, hermanos. En Romanos 5:7 vamos a leerlo. No podemos ser justificados delante de Dios nosotros mismos, y dice Romanos 5:7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está el mediador dando una solución a nuestro problema. Y ahorita usted me puede decir qué tiene que ver con el ministerio de la reconciliación. Tiene que ver mucho, porque Dios a través de Jesús está reconciliando a las personas. Por eso es que le llamamos se le llama un asunto de gracia. ¿Por qué? Por la siguiente manera, dice, lo vamos a leer otra vez: apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De esta condición de la cual nosotros tenemos, que de lo que practicamos, ya sea el robo, el homicidio. El homicidio es enojarse con las demás personas. Yo me enojo contra alguien, contra la hermana Raquel, y yo puedo decir, bueno, pero no la maté, no saqué un arma y le disparé, etcétera. Pero Dios lo cataloga, porque realmente así es, que si fuera posible, no la maté porque hay gente, pero si fuera posible, en mi enojo yo saco como Caín un arma y la mato. Esa es la gravedad del pecado. Ahora por ahí alguien decía, bueno, pero ya no lo hago, y de esa misma manera lo ejemplificábamos en una sociedad de aguas, en una sociedad de ejidal. El que está encargado, que se desfalcó la caja por, ¿cuánto sería? 500,000 pesos. Y entonces el titular que está a cargo de esa caja, de esa cooperativa, de ese dinero, dice, bueno, pues sí, se desfalcó, pero ya no lo voy a hacer. Creo que no tengo ningún problema, ya no lo voy a hacer, ustedes créanme. Realmente ahí nosotros no tomaríamos eso como una justicia. Por ahí alguien que pudiera decir de la misma manera, no, es que ya no lo hago, ya no lo he hecho, y esa es la razón por la cual yo puedo acercarme a Dios. Realmente hay una justicia que nos está diciendo a nosotros, no has pagado por esos pecados
Esos pecados que usted y yo hemos practicado necesitan ser pagados. Alguien los tiene que pagar. La Biblia da testimonio de eso. Y dice, como apenas lo leímos en Romanos 5, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. En otras palabras, si nosotros pudiéramos dar nuestro cuerpo, como actualmente cuando sacamos nuestra licencia para conducir, nos dicen, en caso de accidente, usted puede donar un riñón, usted puede donar algún miembro de nuestro cuerpo, y ahí lo podemos decir que sí, ¿verdad? Claro, pues ya muertos, tendremos que decidir vivos si podemos donar esos miembros para alguien. Y esto nos refleja algo de la siguiente manera: alguien pudiera morir por alguien bueno. Tal vez alguno de nosotros, viendo a un niño de 3 años, a lo mejor una niña como mi hija de 1 año y 5 meses, o algún pariente o algún médico reconocido, alguna persona que ha hecho algo muy bueno, que ha beneficiado mucho y que está enfermo y que necesita un riñón y que necesita, no sé, un miembro que sí se le puede transferir. Entonces alguna persona de nosotros pudiéramos decir, bueno, pues a lo mejor yo ya, por X causa, pero yo quiero darle mi riñón a alguien, a esta persona. ¿Para qué? Para que pueda vivir. Yo quiero darle un miembro de mi cuerpo para que pueda vivir. Es lo que está diciendo más o menos la Biblia. Alguien puede morir por un bueno, pero por un injusto, ¿quién lo hace? O sea, ¿quién puede decir, quién sale allá afuera y dice, bueno, allá de los 5 teporochos que están allá afuera, que ya se le está acabando el riñón, o tiene cirrosis, etcétera, y todo eso, yo voy a dar mi vida? ¿Alguno de nosotros lo puede hacer? O sea, ¿va a llegar a decir eso? Hermanos, eso pareciera algo inconsistente, algo incongruente para nosotros. ¿Cómo es que tú darías tu vida por alguien que no vale la pena? ¿Cómo tú darías tu vida por un borracho? ¿Cómo tú darías tu vida por una persona que es de odios? ¿Cómo tú darías tu vida por una persona que tiene rencores? ¿Cómo tú quieres dar tu vida por una persona lujuriosa? O alguien que ya estén a punto de lincharlo, por ejemplo, un violador que lo agarraron allá en Ajalpan o en la colonia y ya están a punto de matarlos, y tú vas a intervenir por él y le dices, ¿sabes qué? Si lo van a linchar a él, línchenme a mí. Yo voy a morir por él, pero a él déjenlo libre. Como que no cuadraría en nuestra mente, ¿verdad? Como que no nosotros, es más, ni lo conocemos. Tal vez sí, de lejitos meteríamos las manos o haríamos algo, pero dar nuestra vida para que ese hombre viva, nosotros no lo haríamos. Jesús no hizo así. Jesús miró a un hombre engañador. Jesús murió a un hombre mentiroso. Jesús miró a un hombre hipócrita. Jesús miró a un hombre tibio. Jesús miró a un hombre que no podía mantener su palabra. Jesús miró a un hombre o a una mujer que andaba en chismes, en mentiras, irresponsable, a un hombre falto de dominio propio, a un hombre de vicios. Jesús miró a un hombre que no le gustaba leer la palabra de Dios. Jesús miró a un hombre que lo rechazaba. Jesús miró a un hombre que lo escupía. Jesús miró a un hombre y una mujer que se burlaba de él. Jesús miró a un hombre que hacía cuantas cosas, que se burlaba de Dios, que se burlaba del reino, que se burlaba de sus semejantes, que mentía, que robaba, que escondía sus sentimientos a sus padres, que no hablaba la verdad, que era deshonesto, que era injusto, que hacía tranzas, que hacía trampas, que tomaba soborno, que hacía cuantas cosas más. Y ese hombre somos tú y yo. Y él dijo, si lo van a matar a él, si lo van a matar, mátenme a mí, para que él pueda tener vida. Eso se llama
amor. Eso se llama gracia. Eso se llama, no sé cómo podamos explicar. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, en que estando en una condición deplorable, en que teniendo un corazón manchado, en que teniendo un corazón sucio, en que teniendo un corazón de berrinches, de enojos, en que teniendo un corazón de odios, de mentiras, en que teniendo un corazón así discutidor, un corazón de pleitos, de contiendas, en que teniendo todas estas cosas, en que habiendo engañado, en que habiendo fornicado, en que habiendo adulterado, en que habiendo codiciado con los ojos, en que habiendo hecho tantas cosas, hermanos, de las cosas que nosotros hacemos, hermanos, de las cosas que es una realidad que nosotros hemos practicado, que hemos hecho, que es una realidad, que no solamente es una ficción, porque a veces decimos, sí, los pecadores, sí, allá están allá afuera, tal vez es los teporochos de allá, tal vez son los criminales que se andan matando allá, que están enfrentando contra el ejército. No estamos muy lejos. Esos somos tú y yo. De esa manera es el pecado. De esa manera debemos de ver la gravedad del pecado, porque Dios ve la gravedad del pecado. Nos ha dado su ley para que nosotros podamos compararnos con el estándar y ver si llegamos. Pero trabajo todavía, le doy el sueldo a mi esposa, tengo mis 3, 4 hijos, 2 hijos, me va bien, no me he divorciado, ahí la llevo. No se trata de ver cómo más o menos llevas tu matrimonio. No se trata de ver más o menos cómo no te metes en problemas grandes. No se trata de ver más o menos que no te has enrolado en vicios. Sino más bien se trata de ver la fuente de donde salen todas las cosas, los homicidios, los pleitos, las envidias, los enojos, los engaños, los chismes, las mentiras y todas esas cosas que van en contra de la voluntad revelada de Dios y que nuestra misma conciencia nos dan testimonio. Le hablaste mal, le hablaste mal, pero todos lo hacen. Todos lo hacen. Es que soy una mujer intemperante y la única manera en que la puedo sosegar es así, regañándola. No hay de otra. Es el pecado. La Escritura dice claramente que del corazón de los hombres es donde salen todas esas cosas. Y en esa condición dice la Escritura que Dios vio nuestra vida y dijo, por Él. Dice, se dio a sí mismo. La Escritura dice en Gálatas, la Escritura dice en 2 de Timoteo, se dio a sí mismo. O sea, prácticamente no le tuvieron que, bueno, ya no queda otra, como cuando nos mandan a hacer un servicio y están 2 o 3 personas y dice, bueno, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Pues ya ni modos. Soy el último que queda y por lo tanto, bueno, voy a hacerlo porque ya ni modos, no queda otra. La voluntad del Señor Jesús es cuando vio esa condición, dijo, yo me doy. Yo me doy por él, por ella, por ella. Vio vidas destruidas, vio vidas engañadas, vio vidas desorientadas, vio vidas perdidas, vio vidas enviciadas, vio vidas emproblemadas con el pecado, llenas. Y Jesús dijo, yo doy mi vida para que Él pueda ser libre.
Y terminamos de esta manera. Dice, es el tercer punto, nos trajo una paz. Vamos a leerlo en Isaías, donde dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Por favor. ...53... en el verso 5... dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados fue molido. Y dice el verso 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Termino el verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, dice la Escritura que por su paz fuimos nosotros curados. Y esto, hermanos, es el ministerio de la reconciliación. Regresamos a 2 Corintios 5, 21 y leemos esta parte. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, hermanos y amigos, para que yo pudiese presentarme delante de Dios como una persona justa, tuvo alguien que haber pagado por mis pecados. Es muy fácil decir, bueno, tal vez algún presidente municipal o de cualquier lugar, si su hijo comete un delito, es muy fácil para él decirle: bueno, cometiste un delito, te perdono, sigue adelante. Eso cualquiera lo puede hacer. El asunto no es así con Jesús. El asunto no es así con Dios. Dios tenía que aplicar justicia. No solamente decir perdón, perdonar, extender el perdón, sino que Él tenía que aplicar justicia. Y la tenía que aplicar a alguien, porque la paga del pecado es muerte, para que la otra persona pudiera ser perdonada. En otras palabras, tuvo que dar el pago de lo que merecía aquella persona, para que aquella persona pudiera ser perdonada. Hermanos, esto yo lo puedo entender como gracia. Gracia. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos?
¿Qué hice yo para poder heredar el reino de los cielos? ¿Hubo algo de lo bueno que yo hice para poder justificarme delante de Dios? ¿Alguna obra buena que yo haya hecho? Y además, Jesús lo hizo por mí. Hermanos, cuando uno entiende esto, hermanos, uno queda desarmado totalmente, diciendo: Señor, nada de lo que yo hago, nada de lo que yo haré podrá pagar lo que tú hiciste por mí. Y en esa gracia que tú hiciste conmigo, yo quiero manifestar esa gracia a los hermanos. Yo también quiero vivir para con los demás. ¿Tienen faltas? ¿Tienen problemas? ¿Tienen enfermedades? ¿Tienen diferencias? Yo quiero vivir en esa gracia. Hermanos, y de esta manera terminamos. Dios nos ha enviado para que nosotros reconciliemos a las demás personas y nosotros podamos ver que el camino que una persona lleva sin Jesús es como aquella persona que está mendigando. No tiene rumbo, no tiene destino, está perdida. No sabe a dónde va. No sabe cuál es el propósito de la vida. No ha entendido la verdad. No ha entendido la razón por la cual usted y yo estamos aquí. No ha entendido la prioridad de lo que nosotros tenemos que hacer aquí en la tierra. Está abandonado, está lejos. Y el Señor Jesús nos dice, la palabra de Dios nos dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación para que nosotros les llevemos el mensaje de salvación a las demás personas. ¿Usted sabe cómo están viviendo los demás? Si no lo sabe cabalmente, pero se da cuenta cómo están viviendo. ¿Cómo está viviendo la demás persona, hermanos? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo están viviendo? ¿No acaso usted nada más gira un poquito a su alrededor? ¿No está viendo familias desintegradas? ¿No está viendo problemas entre el hombre y la mujer, el esposo y la esposa? ¿No está escuchando las discusiones? ¿No está escuchando o viendo la insatisfacción que tiene la mujer? ¿O que no quiere criar hijos? ¿O del hombre que está entregado en el trabajo? Y que de los hijos solamente son dejados al abandono, a ver lo que hagan, y ve usted hijos indisciplinados, hijos que están casi al borde de la ociosidad, buscando cualquier puerta abierta de pornografía, de drogadicción y todo eso. ¿No es lo que está pasando allá afuera, hermanos? ¿O las cosas están muy bien? ¿No está viendo usted, señoritas, como ayer precisamente vi? Un hombre que de cierta manera se dice que lo conozco, ¿verdad? Pero sí, porque llega a la tienda donde yo trabajo. Dije, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? No te había visto. Y a un lado estaba una niña de 15 años, estaba embarazada. Y me quedé así. Ay, caray. Y ya después salieron y dije, ¿qué onda? Pero si este señor yo lo conozco. A lo mejor usted me dice, es que está pensando mal, hermano. Usted no eche a volar su imaginación. Lo cierto es que hay jóvenes, hay señoritas que están siendo engañadas, que están siendo embarazadas, que muchachos que
sin rumbo, sin una misión, están siendo engatusados, engañados a través del pecado, de las redes sociales, etcétera, explotación a través de los medios de internet, Facebook, etcétera, robo, secuestro y cuántas cosas más. Las personas no tienen una esperanza, las personas tienen un enfermo y tal vez estén desesperadas. Las personas no tienen luz, dice la Escritura, que no saben discernir entre la izquierda y la derecha. ¿Usted sabe más o menos qué quiere decir eso? No sabe cuál es su izquierda y cuál es su derecha. La sociedad no sabe cuál es lo bueno. La sociedad no sabe cuál es lo malo. La sociedad para ellos está bien, que lo hagan, déjalo, es niño, no te preocupes, después en 15 años ya se va a componer. ¿Y se compone? ¿Se compone, hermanos? Es que yo como padre quiero lo mejor para mi hijo. Déjalo, yo por eso le compro juguetes, le doy todo. No sabe discernir entre su izquierda y su derecha. No conoce la verdad. Jesús es la verdad. No entiende, no sabe, está perdida. Nosotros algunas veces podemos decir, vemos una peregrinación, estos idólatras. Pero estos idólatras no entienden la verdad. Como usted tal vez y yo estuviéramos así, si algún día no hubiese llegado el Evangelio a nuestras vidas. Estaríamos entregados, tal vez tronando cohetes, tal vez haciendo peregrinaciones, tal vez yendo por allá, tal vez ofreciendo, dando todo, aunque viviéramos en nuestros pleitos, enojos, en necedades, infidelidades, promiscuidades y cuantas cosas, pero estuviéramos celebrando el día de fulano de tal o de santa, y así estuviéramos. Y dice la Escritura que se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Usted puede hacer algo. Iglesia, Dios nos ha encomendado hacer algo a nosotros. Y es menester que usted entienda que tal vez usted no va a tomar un ministerio que no le competa o que no le venga, porque en el lugar donde usted está, ya sea médico, enfermera, licenciado, arquitecto, trabajando en el orden divino, usted puede llevar y dar mucho para que las demás personas puedan conocer. Dice la Escritura, yo sembré, Apolos regó. Yo he sabido de varias personas que en su trabajo están compartiendo el Evangelio, que en cualquier momento, cualquier situación, como el Señor Jesús, el buen maestro, llevan una situación de la vida cotidiana con la samaritana, del maestro con la samaritana, y lo llevan a ver la eternidad. Y está ministrando en esos 5 minutos, en esos 3 minutos, le está dando una esperanza. Tal vez ese hombre no se convierta ahí, pero lo que va a hacer es que esa semillita en la palabra de Dios le empiece a inquietar. Y va a llegar a otro lugar, a otra ciudad, y va a decir, ¿dónde hay una iglesia? Y otro hermano lo va a llevar a la iglesia y no se va a convertir allí tal vez. Y un pastor tal vez le predique, que ni siquiera lo conocemos, y allá se convierta. Pero algunas veces estamos buscando, es que Señor, no he convertido a nadie. Pues nunca vamos a hacerlo, hermanos. Pero Dios nos ha mandado a que prediquemos, que esparzamos el Evangelio, que lo hablemos como una verdad, hermanos. Si es necesario capacitarnos, nos capacitemos. Necesitamos seguir los pasos del Maestro. También no haciéndolo negligentemente, pero dando una esperanza para que las personas conozcan la verdad. Conozcan a Cristo Jesús, el Salvador, del cual tenemos mucho que aprender en su carácter, en su misión, en su propósito, en todas las cosas, la altura y la estatura de un varón perfecto. Hermanos, usted y yo hemos sido llamados. Y si usted no se ha entregado, no se ha convertido a Dios,
Y también quiero decirle que algunas veces viene a nosotros duda. ¿Y qué tal que si no puedo? Y es que qué tal que si no le llego, y si qué tal si camino y después me caigo. Todo ya está hecho. Todo ya está hecho. Solamente crea. Dios le está diciendo, cree. Lo que tú no has podido hacer, lo que no hemos podido hacer por mucho tiempo, Jesús nos dice, cree. Lo que es la fe, lo que nos está ministrando el hermano Luis el viernes, cree. Vamos a orar. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios, entendiendo que Dios nos ha traído una bendición tan grande. Pídale que Dios abra sus ojos para ver la verdad, la realidad. Algunas veces podemos añorar o vienen algunas comodidades terrenales o algunas otras cosas, ¿no? Pensando que allá afuera está lo mejor, pensando que la diversión es lo mejor, pensando en que cualquier otra actividad fuera de la iglesia y que no esté relacionada con la iglesia ni con Dios es lo mejor, pero Cristo es mejor. Cristo es mejor. En Cristo tenemos identidad. En Cristo tenemos futuro. En Cristo tenemos propósito. En Cristo tenemos galardón. En Cristo tenemos esperanza. En Cristo tenemos vida eterna. En Cristo tenemos todo. Bendito Dios, te damos gracias por esta mañana, Señor. Señor del cielo, tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Padre, algunas veces, tal vez en algún tiempo, hasta mucho atrás, Señor, preguntamos, Señor, no entendíamos por qué murió. No entendíamos por qué énfasis en la muerte del Señor Jesús. Permite, Señor, que esto sea claro en nuestros ojos, que sea una verdad revelada en nuestro corazón, Señor, y eso nos lleve a vivir una vida como tú quieres que nosotros la vivamos, Padre bendito. Permítenos entenderte, permítenos también saber cuánto es el límite de nuestra habitación, y permite, Señor, que en aquellas personas que no tienen fe, Señor, tú pongas en ellos a través de tu palabra esa fe, bendito Dios, y hagas tu obra en ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.